¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Mucho tiempo sin platicar, bueno, hablar con usted. Primero que nada, pues un saludo, profe, antes de entrar en la formalidad de la tarea. Un saludo, espero que se encuentre muy bien. Yo personalmente lo extraño mucho, extraño sus clases. Ya le había comentado anteriormente que, pues sí, latinamos con China. O sea, está cañón, está muy padre. Ya le junté unos regalitos que le voy a llevar cuando me regrese en un ratito. Y pues nada, la verdad es que, como dije, extraño mucho sus clases, estoy contento de tenerlo este semestre y pues yo igual espero poder cumplir con sus estándares en esta clase. Igual pues no traigo aquí muchas de las cosas que compré en Beijing, que les llevaré allá a la náhuac cuando esté de regreso, pero pues esta es una cosita que me compré aquí en un mercado de Shanghai. Son unas cartas de póker, pero con imágenes de Mao y otros personajes importantes de pues, la revolución, ¿no? Entonces, ya una vez con cumplido el saludo, y pues igual salúdeme a todos mis compañeros, profe, o sea, malo. Y pues nada, ahora sí, vamos a hablar del estatus jurídico de las organizaciones internacionales. Pues en este video el objetivo es explicar el estatus jurídico de las organizaciones internacionales, es decir, cuál es su posición legal dentro del derecho internacional y también cómo se relacionan con el derecho interno de los estados. Para hacer esto de forma un poquito más clara, voy a organizar el video en, mira, profe, así se dice 6 en chino aquí, bueno, con la mano, en 6 bloques. Primero, ¿qué es una organización internacional y qué significa estatus jurídico? Segundo, ¿cómo funciona la participación de los estados y otras entidades? Tercero, ¿cómo se estructuran sus órganos? Cuarto, ¿cómo se da su creación? Quinto, ¿qué significa que tengan personalidad jurídica internacional y nacional? Y finalmente, ¿cómo opera su sucesión y disolución? Pues la idea es que al terminar el video, pues quede explicado de forma clara qué es una organización internacional y que esto no es únicamente un grupo de países reunido, sino un conjunto de reglas, órganos y capacidades jurídicas específicas. Ahora, ¿qué es una organización internacional y qué significa estatus jurídico? Una organización internacional o OI, así por sus siglas juntitas, es una institución creada principalmente por estados mediante un tratado internacional que cuenta con órganos permanentes y que tiene objetivos definidos de cooperación. Es decir, no se trata de una reunión ocasional o informal, sino de una estructura estable. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas no es solo un evento anual donde los estados se ven y hablan, aunque ya parecería que es algo así. La ONU existe como organización todos los días, tiene secretarías, oficinas, operaciones, presupuesto, misiones, programas, comités y reglas internas. Otro ejemplo es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que coordina políticas sanitarias, emite alertas, impulsa campañas globales y funciona de manera permanente con órganos y reglas. Ahora bien, cuando hablamos de estatus jurídico, hablamos del lugar legal que ocupa esta organización. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿En qué condiciones actúa? ¿Qué tipo de decisiones son vinculantes? ¿Cómo se financia? ¿Quién la representa legalmente? Y si tiene derechos y obligaciones. Lo importante es comprender que las organizaciones internacionales nacen de la voluntad de los estados, pero una vez creadas, pueden actuar de manera relativamente autónoma dentro de lo que su tratado constituye y permite. Ahora, la participación, miembros, observadores y otras formas de involucramiento. El siguiente punto es para la participación, quién puede formar parte de una organización internacional y cómo. En general, en las organizaciones internacionales existen distintos niveles de participación. El nivel más común es el de miembro pleno, que normalmente significa que un Estado puede votar, influir en las decisiones, formar parte de órganos y aceptar obligaciones. Por ejemplo, en la ONU los Estados miembros votan en la Asamblea General, en la OMC participan en la negociación de reglas del comercio internacional y en el FMI influyen en temas financieros globales. Luego existe la figura de observador. Esto significa que una entidad puede estar presente, participar en discusiones o tener voz en ciertos espacios, pero sin un voto formal. También hay casos de participación parcial o especializada. Algunos organismos permiten que ciertos miembros participen solo en programas concretos o agencias específicas.
Pero además de los estados, en la práctica internacional participan otros actores. Por ejemplo, las ONG pueden colaborar con organizaciones internacionales de manera consultiva, sobre todo en áreas como derechos humanos, desarrollo, medio ambiente o migración. Un ejemplo, una ONG que trabaja con refugiados puede participar en actividades vinculadas a ACNUR o en eventos de Naciones Unidas, aportando información, reportes del terreno y recomendaciones. Es importante aclarar que normalmente esa participación no implica que la ONG decida, pero que sí puede influir. Todo esto forma parte del estatus jurídico porque cada forma de participación está regulada por el tratado constitutivo, por reglas internas o por decisiones institucionales. Es decir, no es libre, sino normada. La organización internacional define quién entra, en qué condiciones, quién sale y qué consecuencias tiene al retirarse. Ahora, órganos de las organizaciones internacionales y cómo funcionan en la práctica. Ahora pasemos a la estructura interna, es decir, los órganos. Un rasgo básico de una organización internacional es que opera por medio de órganos. Sin órganos no hay decisiones continuas, no hay administración y no hay acciones concretas. Podemos dividirlos en 4 tipos de órganos. El primero es el órgano plenario o deliberativo. Representa a la membresía completa o a la mayoría de los miembros. Ahí se discuten posturas generales, se aprueban lineamientos y en muchos casos presupuestos o resoluciones. Un ejemplo es la Asamblea General de la ONU. El segundo tipo es el órgano ejecutivo o restringido. Tiene menos miembros y se encarga de decisiones más operativas u urgentes. El ejemplo más conocido es el Consejo de Seguridad de la ONU. El tercer tipo es la Secretaría, que es la administración permanente. Es el aparato técnico y burocrático que implementa decisiones, produce informes, administra programas, coordina equipos y ejecuta operaciones. Por ejemplo, la Secretaría de la ONU, dirigida por el Secretario General. El cuarto tipo son órganos judiciales o mecanismos de solución de controversias. Si estos existen. En la ONU está la Corte Internacional de Justicia, en la OMC el Sistema de Solución de Controversias Comerciales, el cual permite resolver disputas en un marco internacional. Esto importa jurídicamente porque una organización internacional actúa a través de sus órganos. Cuando un órgano actúa, se considera que actúa la organización misma. Y aquí se conecta con la responsabilidad internacional. Si una organización internacional incumple obligaciones o causa daños, existe debate sobre a quién responde. Ahora, la creación de una organización internacional y cómo ésta nace jurídicamente. En términos jurídicos, una organización internacional nace normalmente por un tratado constitutivo. A veces se llama carta, estatuto, convenio o acuerdo fundacional. El proceso suele tener 4 etapas. Primero, negociación y firma. Aquí los estados acuerdan objetivos, estructura, órganos, reglas de voto, financiamiento y competencias. Segundo, ratificación interna. Esto ocurre dentro de cada estado, según su procedimiento constitucional. Tercero, entrada en vigor. El tratado define cuándo entra en vigor y este puede ser inmediato o depender de un número mínimo de ratificaciones. Cuarto, instalación institucional. Se elige el secretario o director, se aprueban reglamentos internos, se define sede, se crean comités y se activa un presupuesto. Un ejemplo muy claro es la Organización Mundial del Comercio. La OMC se creó formalmente en 1995 como una reforma importante del sistema comercial internacional. Antes existía el GATT, con reglas comerciales, pero con la OMC se consolidó una organización con estructura institucional completa, órganos permanentes y un sistema más robusto de solución de controversias. Ahora, la personalidad jurídica internacional. ¿Las organizaciones internacionales pueden actuar como sujeto de derecho internacional? La personalidad jurídica internacional, es decir, que una organización internacional tiene personalidad jurídica internacional, significa que puede actuar en el plano internacional como sujeto con derechos y obligaciones propios, no simplemente como una extensión de los estados. Pero su personalidad suele ser funcional, no limitada. Es decir, existe en la medida necesaria para cumplir sus fines. La base jurídica más citada es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1949, titulada Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. En este caso, la Corte sostuvo que la ONU debía tener capacidad para reclamar reparación por daños, porque de lo contrario no podría cumplir sus funciones.
En pocas palabras, reconoció que la ONU tiene capacidad jurídica internacional real para operar como un actor. ¿Qué implica esta personalidad? Primero, capacidad de celebrar acuerdos internacionales. Por ejemplo, la ONU firma acuerdos con estados para establecer oficinas, desplegar misiones o coordinar ayuda humanitaria. Segundo, capacidad de presentar reclamaciones internacionales. Esto fue central en el caso de 1949. La organización puede reclamar reparación cuando sus agentes son dañados en servicio. Tercero, capacidad de gozar privilegios e inmunidades internacionales. Esto es esencial para que la organización opere sin interferencias indebidas y por eso existen instrumentos internacionales que reconocen estas protecciones. Finalmente, la personalidad jurídica nacional, como existe una organización internacional dentro de un Estado. La personalidad jurídica internacional no basta para operar en la vida real, porque las organizaciones necesitan instalarse en países concretos. Por eso existe la personalidad jurídica nacional, que significa que una organización es reconocida como entidad capaz de actuar dentro del orden jurídico interno de un Estado. Esto se logra normalmente mediante acuerdos de sede o mediante legislación nacional. ¿Qué le permite hacer esto a una organización en lo práctico? Le permite firmar contratos, alquilar edificios, abrir cuentas bancarias, contratar personal local y comprar bienes. Un ejemplo cotidiano: si una agencia de la ONU quiere rentar un edificio para oficinas en un país, debe poder firmar legalmente ese contrato. Sin personalidad jurídica nacional, esa operación sería imposible o dependería de intermediarios. También entran aquí los privilegios e inmunidades, exenciones fiscales, inviolabilidad de archivos, facilidad de comunicación y en ciertos casos inmunidad de jurisdicción respecto a actos oficiales. Ahora, la sucesión en organizaciones internacionales, continuidad y transformación. Ahora pasemos a la sucesión. Este tema se parece a la sucesión de estados, pero no es exactamente lo mismo. Para una organización internacional, la sucesión puede ocurrir cuando un organismo se transforma o es reemplazado por otro. Un ejemplo histórico muy claro es la Sociedad de Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones terminó formalmente y varias de sus funciones y activos se transfirieron al Sistema de Naciones Unidas. Otro ejemplo importante es África. La Organización de la Unidad Africana fue reemplazada por la Unión Africana en 2002 como sucesora institucional. Y un ejemplo clave de comercio internacional, el sistema GATT, fue sustituido por la creación del OMC en el 95, representando una reforma mayor del orden comercial global. En todos estos casos no se trata solo de cambiar un nombre, sino de modificar el diseño institucional, los órganos, el mandato y el alcance jurídico de la institución. La disolución. ¿Cómo se extingue una organización internacional? Una organización internacional puede disolverse por varias causas. Primero, porque el tratado constitutivo lo permita a través de una cláusula de terminación. Segundo, por decisión colectiva de los miembros si concluyen que la organización ya no es útil o que debe ser sustituida. Tercero, por pérdida del objeto, cuando la organización ya no tiene propósito operativo. Cuarto, por reemplazo institucional, como sucede cuando una nueva organización hereda o asume funciones, como previamente lo explicamos. Un cambio emblemático es la disolución de las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, cuyo cierre formal implicó la transferencia de activos y de la parte de su legado institucional hacia la ONU, lo que mencionaba yo anteriormente. Eso demuestra que la disolución de una organización internacional no es solo un anuncio político, es un proceso legal con implicaciones administrativas, patrimoniales y funcionales. Y pues para concluir, el estatus jurídico de las organizaciones internacionales se entiende como el conjunto de reglas que determinan cómo existen, cómo operan y cómo actúan jurídicamente. Las organizaciones internacionales se crean por la voluntad de estados mediante tratados, se estructuran en órganos permanentes para funcionar de manera continua y adquieren personalidad jurídica tanto institucional como nacional para poder actuar y cumplir con sus fines. Además, puede transformarse, suceder o incluso disolverse como parte de la evolución del sistema internacional. Con esto claro, pues quiero dar finalizado la presentación de los temas del video. Nuevamente, profe, un gran saludo. Espero que se le esté pasando a usted muy bien allá en nuestras tierras. Ahí espero que haya dado una visita a Chetumal, si es que ha tenido la oportunidad. Hace rato que ya no veo mi queridísimo y natal Chetumal. Salúdeme nuevamente a todos los compañeros, a todos los profesores y pues éxito en este nuevo semestre.
Un saludo. Ah, y otra cosa, profe, para que sepa. Maestro en chino se dice Lao She. Entonces, nos vemos, profe. Lao She.